Cuando mi ex anunció su embarazo, tras su traición con mi hermano, no hubo dramas. Solo una prueba de ADN silenciosa y una retirada estratégica de una familia que ya había elegido bando. 6 meses de paz después, su aparición en mi puerta, con su vientre y su relato de lástima, fue solo el recordatorio final de que había tomado la decisión correcta al quemar aquellos puentes. Pero para entender lo que ocurrió la semana pasada, primero hay que retroceder 6 meses. 6 meses atrás, el día de Navidad, me levanté de la mesa en casa de mis padres y me fui sin decir una sola palabra dramática. No hubo gritos, no hubo portazos ni discursos emotivos. Simplemente me levanté a mitad de la cena, tomé mis llaves, salí, subí al auto y conduje de regreso a casa. Para cuando se dieron cuenta de que no iba a volver, ya había bloqueado todos los números. ¿El motivo? 3 días antes de Navidad volví temprano del trabajo. Esa semana la empresa nos había dado jornadas reducidas y pensé que sería un buen gesto sorprender a Emily, mi prometida desde hacía 2 años, con el almuerzo. Llevábamos meses organizando la boda, el lugar reservado, las invitaciones encargadas, la lista de invitados casi cerrada. Todo avanzaba según lo planeado. Incluso pasé por ese local del centro que a ella le encantaba, el de los sándwiches con pan exageradamente caro del que siempre hablaba como si fuera una experiencia gourmet. Llegué al edificio cargando la bolsa de comida y mi maletín, subí en el ascensor hasta el 3er piso tarareando una canción cualquiera de la radio, completamente desprevenido. La puerta del departamento estaba sin llave. No me llamó la atención, Emily trabajaba desde casa la mayoría de los días. Entré, dije su nombre en voz alta. No hubo respuesta. Pensé que tendría los auriculares puestos, algo habitual cuando estaba en reuniones. Dejé la comida en la cocina, me quité los zapatos y caminé por el pasillo hacia el dormitorio para avisarle que había llegado. La puerta estaba entreabierta. Entonces escuché su voz. No hablando por teléfono. No en una videollamada. Me quedé quieto, inmóvil, intentando que mi cabeza encontrara una explicación razonable para lo que mis oídos captaban. Tal vez estaba viendo algo. Tal vez era una coincidencia absurda. Me aferré a cualquier excusa posible. Empujé la puerta. Emily estaba en nuestra cama. Y con ella estaba Ryan, mi hermano menor, de 26 años. No borrachos. No en una fiesta. No en medio de un error confuso. Era un martes por la tarde, completamente conscientes, en mi cama. La cama que habíamos elegido juntos cuando nos mudamos. La misma donde habíamos hablado de hijos, de planes, de futuro. Lo que vi en sus rostros no fue culpa. Fue fastidio. Como si yo hubiera interrumpido algo importante. Como si el inconveniente fuera yo. Ryan se apresuró a cubrirse con las sábanas. Emily abrió los ojos con pánico, pero no con vergüenza. Era el pánico de quien es descubierto, no de quien comprende el daño causado. No grité. No levanté la voz. No lancé golpes. Ni siquiera sentí ira de inmediato. Fue más bien una sensación de vacío frío, como observar cómo la vida de otro se desmorona detrás de un vidrio. Me quedé ahí unos segundos, intentando que mi mente alcanzara a procesar que mi propio hermano acababa de traicionarme de la forma más brutal posible. Luego me di la vuelta y salí. Espera, escuché a Emily detrás de mí, desesperada. Por favor, déjame explicarte. Seguí caminando. No es lo que parece, gritó Ryan, con una voz quebrada que sonaba infantil, como la de un chico atrapado robando. Fui al living, tomé mi laptop, agarré las llaves del gancho junto a la puerta y me fui. Dejé todo lo demás, el anillo de compromiso por el que había ahorrado durante 6 meses, la carpeta de la boda, las fotos colgadas en las paredes, la vida que creía estar construyendo. Escuché a Emily buscando ropa, a Ryan murmurándole algo en voz baja, a ella llamándome mientras cerraba la puerta. Ya estaba en el auto. Conduje directo a un hotel al otro lado de la ciudad. Nada lujoso. Una habitación sencilla, una cama y una puerta que cerraba. Pasé horas mirando la pared. El teléfono vibraba sin parar, Emily, Ryan, Emily otra vez. Lo apagué. Me quedé ahí 2 días. Trabajé desde la laptop, pedí comida, ignoré al mundo. Al tercer día tuve que irme. Encontré un departamento pequeño, amoblado, con contrato mensual. El propietario preguntó si lo necesitaba de inmediato. Le dije que sí. Me mudé esa misma tarde con una mochila, la computadora y un cambio de ropa. Entonces empezaron las llamadas de mi familia. Primero mi madre. Cariño, tenemos que hablar de lo que pasó. No respondí. Luego mi padre. Hijo, esto es serio. Tenemos que sentarnos como familia. Silencio. Después mi hermana mayor. Ryan nos contó todo. Mamá está muy afectada. ¿Podrías llamarla? Ryan les había contado todo. Su versión. La historia donde él, de algún modo, también era víctima. Yo pensé, ingenuamente,
que cuando supieran la verdad se pondrían de mi lado, que entenderían la gravedad de lo ocurrido. Me equivoqué. Cuando llegó Navidad, mis padres insistieron en que debíamos reunirnos como familia. Dijeron que lo que había pasado entre Emily y yo no debía interferir con las tradiciones familiares. Esa frase lo dijo todo. Fui igual. Con una botella de sidra sin alcohol y expectativas nulas. Me prometí quedarme solo un rato. Ryan ya estaba allí, relajado, cómodo, como si no hubiera destruido mi vida días antes. Mi madre sacaba del horno su lasaña especial, la que solo hacía en ocasiones importantes. Mi padre le dio una palmada en el hombro. Mis hermanas charlaban con él sobre su nuevo trabajo, riéndose de sus comentarios. Yo era el extraño. Emily no estaba. Al menos eso. Dejé la botella en la encimera. Mi madre me dedicó una sonrisa tensa. Qué bueno que viniste. Temía que no aparecieras. No preguntó cómo estaba. Solo parecía aliviada de que yo no arruinara su Navidad perfecta. Aguanté unos 40 minutos. Conversaciones triviales, saludos forzados, miradas esquivas. Hasta que mi madre, sin medir consecuencias, mencionó la boda. Ahí entendí que ya no había nada que salvar. Ella estaba rellenando los vasos de todos, hablando de cosas sin importancia, tratando de mantener la conversación ligera. Se movía entre la mesa con naturalidad, como si nada grave hubiera ocurrido. En un momento se giró hacia mí, y con el tono más casual del mundo, lanzó la pregunta. «Entonces, ¿ustedes dos ya arreglaron las cosas?» La mesa quedó en silencio de inmediato. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí. La observé, sin entender si hablaba en serio o no. «¿Cómo?», pregunté. «Tú y Emily», aclaró, como si yo estuviera fingiendo no comprender. «¿Ya hablaron? ¿Ya resolvieron lo que pasó?» «No», respondí con firmeza. Eso terminó. Mi padre soltó un suspiro largo y dejó el tenedor sobre el plato. El sonido del metal golpeando la cerámica resonó más fuerte de lo normal en medio del silencio incómodo. ¿De verdad vas a tirar a la basura 2 años por un solo error? Un solo error. Esas 2 palabras quedaron flotando en el aire. Todos me miraban ahora, esperando mi reacción. Giré lentamente la cabeza hacia Ryan. No levantó la vista. Se limitó a empujar la comida con el tenedor, evitando mirarme. ¿De verdad llamas a eso un error?, pregunté, manteniendo la voz controlada. ¿Eso es lo que piensan? No iba a gritar. No iba a darles el gusto de verme perder el control. Él está pasando por un momento difícil, intervino mi madre, dejando la jarra sobre la mesa y cruzándose de brazos. No fue algo planeado. Me reí. No una risa ligera, sino una carcajada seca, amarga, que ni yo mismo reconocí. Claro, dije. No planeaba acostarse con mi prometida en mi propia cama, a plena luz del día, mientras yo estaba trabajando. Mi hermana mayor frunció el ceño de inmediato. ¿De verdad tienes que ser tan vulgar?, me reprochó. Estamos intentando tener una cena tranquila. Sí, añadió mi hermana menor, sentada junto a Ryan. Estás haciendo que todo gire en torno a ti. Mientras hablaba, apoyó la mano en el brazo de él, en un gesto claramente protector. Me quedé mirándola, esperando que fuera una broma. Pero no lo era. Lo decía completamente en serio. ¿Hacer qué cosa sobre mí?, pregunté. Las fiestas, el ambiente familiar, respondió, señalando la mesa. Lo estás arruinando por estar enojado. Fue en ese momento cuando me levanté. Tomé el abrigo del respaldo de la silla y me lo puse sin apuro. Mi padre intentó usar su tono conciliador. Hijo, siéntate. Hablemos de esto como adultos. No hay nada que hablar, respondí. Ya dejaron claro de qué lado están. Ryan levantó la cabeza por primera vez. Vamos, hermano, no te pongas así. Lo miré con atención. A mi hermano menor. Al mismo al que ayudé con las tareas, al que le presté dinero, al que cubrí más de una vez cuando se metió en problemas. Y ahí estaba, sentado en la casa de nuestros padres, cenando como si nada, mientras justificaban cómo había destrozado mi vida. Me fui sin decir nada más. Esa misma noche los bloqueé a todos. Cada número, cada red social, cada posible contacto. En menos de una semana dejé el departamento. Empaqué mi mitad de las cosas de madrugada, cuando sabía que ella estaría dormida. Dejé la llave sobre la encimera y no miré atrás. Encontré un lugar pequeño al otro lado de la ciudad. Un dormitorio, pocos muebles, pero era mío. Le pagué al dueño 2 meses de renta por adelantado, en efectivo. No hizo preguntas y yo no di explicaciones. Le avisé a mi jefe que necesitaba trabajar de forma remota por un tiempo. Emergencia personal. No insistió. Solo dijo que me tomara el tiempo necesario. El primer mes fue un infierno. No voy a mentir. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos los veía, Ryan y Emily en mi cama.
La expresión de sus rostros cuando los descubrí. No culpa. Solo molestia. No tenía apetito. Todo me sabía a cartón. Vivía a base de barras de proteína y fideos instantáneos. Perdí unos 7 kilos sin darme cuenta, hasta que la ropa empezó a quedarme grande. Trabajaba jornadas de 16 horas para no pensar. Tomé proyectos extra, tareas que nadie quería. Cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Mis compañeros notaron el cambio. Me preguntaban si estaba bien. Yo decía que sí, que solo estaba concentrado. Entendían cuando no insistir. Alrededor del segundo mes, algo cambió. Una mañana me desperté y me di cuenta de que había dormido toda la noche. Sin pesadillas. Sin quedarme mirando el techo a las 3 de la madrugada. Simplemente dormí. Volví a comer comida de verdad. Nada elaborado, pero podía disfrutarla. Parecía una tontería, pero se sentía como una victoria enorme. Para el tercer mes empecé a reconocerme de nuevo. No era el mismo de antes. Ese ya no existía. Era una versión más dura, más cautelosa, pero funcional. Me inscribí en un gimnasio abierto las 24 horas. Empezaba a ir a las 5 de la mañana y a veces regresaba de noche si no podía dormir. Comencé un programa para correr desde cero. Al principio no aguantaba ni 1 kilómetro. Seguí insistiendo. Para el cuarto mes corría 8 kilómetros sin problema. También empecé con la carpintería. Encontré un taller comunitario donde alquilaban espacio y herramientas. Hacía cosas simples: tablas, estantes, marcos. Trabajar con las manos, construir algo desde cero, ver cómo tomaba forma, era terapéutico. Transformar madera en algo útil, limpio, que no me recordara lo que había perdido. Al sexto mes estaba bien. No feliz, quizá, pero estable. Tenía una rutina. Gimnasio, trabajo, cena rápida, taller, casa. Sin drama. Sin culpas ajenas. Sin presiones para perdonar lo imperdonable. Algunas noches dudaba. Me preguntaba si cortar con todos había sido demasiado. Entonces recordaba a mi padre hablando de un solo error, a mis hermanas diciendo que arruinaba la Navidad, a mi madre defendiendo a Ryan mientras él ni siquiera se disculpaba. Y la duda desaparecía. El martes pasado llegué a casa alrededor de las 7. Más tarde de lo normal por una fecha límite. Recalenté comida china del fin de semana, me serví un trago y me senté en el sofá a ver el partido. Celtics contra Lakers. Un buen encuentro. Había llegado a casa con la intención de desconectarme por completo durante unas horas. Nada especial, sentarme en el sofá, apagar el cerebro y dejar pasar el tiempo. No esperaba visitas. No había pedido comida. No había invitado a nadie. Mi vida, desde hacía meses, era tranquila hasta el extremo. Casi nadie sabía dónde vivía, y así lo prefería. Entonces llamaron a la puerta. No fue un golpe casual ni distraído. Fueron 3 golpes rápidos, secos, insistentes. El tipo de llamada que no deja espacio para la duda. Me quedé quieto unos segundos, escuchando, seguro de que debía tratarse de un error. Nadie tenía motivos para buscarme. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Emily estaba en el pasillo. Visiblemente embarazada. Llorando. Durante un segundo pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. 6 meses. 6 meses completos sin contacto, sin mensajes, sin llamadas, sin explicaciones. Y ahora estaba ahí, frente a mi puerta, con un vientre que ya no podía ocultarse. Me quedé observándola sin abrir. Ella se secaba las lágrimas con el dorso de la mano y miraba constantemente hacia ambos lados del pasillo, como si temiera que alguien la reconociera o la escuchara. Calculé que debía estar de 5 o 6 meses de embarazo. Vestía una blusa amplia de maternidad, de esas diseñadas para suavizar las formas y dar una apariencia casi elegante. Llevaba el cabello recogido en una coleta sencilla. No tenía maquillaje. Una decisión inteligente, sin rímel ni delineador, las lágrimas parecían más auténticas. Golpeó la puerta otra vez, esta vez con más fuerza. Por favor, sé que estás en casa. Vi tu coche en el estacionamiento. Así que me había estado esperando. No era una visita impulsiva. Estaba planeada. Abrí la puerta, pero no me moví del umbral. No le hice espacio ni la invité a pasar. Crucé los brazos y bloqueé la entrada con el cuerpo. ¿Qué quieres? Su labio inferior tembló. Era buena, había que reconocerlo. Si aún me importara algo, quizá habría funcionado. Pero llevaba 6 meses aprendiendo exactamente quién era ella en realidad. Ese gesto ya no tenía efecto. ¿Puedo entrar? Preguntó con voz quebrada. Solo un minuto, por favor. No. Parpadeó, claramente sorprendida. Necesito hablar contigo. Es importante. Al. Miró otra vez hacia el pasillo, preocupada por los vecinos. Otro movimiento calculado. Yo no me moví.
Suspiró hondo, como quien se prepara para recitar algo ensayado. Cometí un error terrible. Lo que pasó con Ryan no fue como tú crees. Él se aprovechó de mí. Yo estaba vulnerable y me manipuló. Sé que eso no lo justifica, pero necesito que lo entiendas. Nunca quise hacerte daño. La dejé terminar sin interrumpirla. Entonces apoyó una mano sobre su vientre. El bebé es tuyo. De antes de que todo pasara. Estoy a 3 meses de dar a luz y no sé qué hacer. Ryan no quiere ayudarme. Mis padres no me hablan. Estoy sola, tengo miedo, y te necesito. Las lágrimas aparecieron justo a tiempo. Perfectamente sincronizadas. Si no hubiera pasado medio año repasando cada mentira que me dijo, quizá habría dudado. Pero ya no. Demuéstralo, dije. Levantó la vista, confundida. ¿Qué? Demuestra que el bebé es mío. Ya te lo acabo de decir. Me contaste una historia. Yo quiero pruebas. Una prueba de ADN. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿No confías en mí? No. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Cambió de estrategia. ¿Sabes lo caro que es eso? No puedo pagarlo. Yo lo pago, respondí. Una prueba prenatal de paternidad, no invasiva. Se puede hacer desde la semana 7. Tú estás de 5 o 6 meses. Hay tiempo de sobra. Ese no es el punto. El punto es que apareces en mi puerta después de 6 meses, embarazada, pidiendo ayuda, y esperas que confíe en tu palabra después de haberte acostado con mi hermano, en mi cama. Se estremeció. Por una fracción de segundo vi el enojo cruzarle el rostro, antes de que volviera a colocarse la máscara de víctima. Esto es absurdo. Vine porque pensé que eras una buena persona, alguien que haría lo correcto. Lo correcto es una prueba de ADN. ¿Y si digo que no? Entonces te vas, y no volvemos a hablar nunca. Me observó en silencio. Podía ver cómo evaluaba sus opciones. Las lágrimas ya no funcionaban. El discurso de víctima tampoco. Pasó a la negociación. De acuerdo, pero al menos hablemos de esto dentro, como adultos. No. ¿Por qué estás siendo tan frío? ¿Por qué hace 6 meses destruiste mi vida? No tienes derecho a comprensión ni a cercanía. Solo a lo que estás pidiendo, claridad. Y eso empieza con una prueba de paternidad. Abrió la boca, la cerró. Saqué la cartera y extraje una tarjeta que llevaba conmigo desde hacía 3 semanas. Sí, ya había investigado todo. Tenía el presentimiento de que algo así ocurriría. Es una clínica del centro. Hacen pruebas prenatales. Llama, agenda la cita y envíame la fecha y la hora. Yo estaré allí. Hasta entonces, no vuelvas a aparecer aquí. Le tendí la tarjeta. Dudó, mirándola como si fuera venenosa. Tómala o déjala. La agarró de golpe. Te vas a arrepentir. Tal vez, respondí, pero será bajo mis propias condiciones. Cerré la puerta, la aseguré con llave y escuché cómo permanecía inmóvil unos segundos antes de alejarse por el pasillo. Volví al sofá, retomé mi bebida. Pulso estable. Ningún pánico. Ninguna duda. Si el bebé era mío, asumiría mi responsabilidad, manutención, custodia, acuerdos legales claros. Todo limpio, profesional. Sin relación con ella, solo coparentalidad. Pero si no lo era, y mi intuición decía que no, entonces esto iba a ponerse interesante. Tomé el teléfono y empecé a buscar abogados, leyes sobre acoso, requisitos de documentación. Guardé capturas del vídeo del timbre mostrando su visita, subí todo a la nube, lo respaldé varias veces. Abrí mi correo para archivar los archivos. Y ahí vi el mensaje nuevo de Emily. Asunto, cita programada. Lo abrí. Había reservado la prueba para el martes siguiente. Dirección de la clínica, horario, todo perfectamente presentado. Pero en la parte inferior del correo, en los metadatos, esa información que casi nadie revisa, aparecía una línea de copia. La antigua dirección de correo de Ryan. Había sido retirada segundos después, pero mi cliente de correo la había almacenado antes de que la anulación se completara. Me quedé mirando la pantalla. Estaban coordinándolo juntos. No los confronté. No llamé. No envié capturas. Simplemente guardé el correo, los metadatos y lo respaldé en 3 lugares distintos. Luego seguí investigando. Pasé la noche revisando mensajes antiguos. Conversaciones previas a la ruptura. Emily quejándose de Ryan. Ryan pidiéndome dinero la misma semana en que los descubrí. Mensajes sobre fechas de boda. Capturé todo, lo organicé por fechas y construí una línea temporal. A las 3 de la madrugada tenía una carpeta en el escritorio llamada Evidencia. No sabía aún para qué la necesitaría. Solo sabía que la iba a necesitar. La semana siguiente se hizo eterna. No por ansiedad, sino por autocontrol. La paciencia, cuando estás así de enojado, requiere esfuerzo.
El martes llegó. Me encontré con Emily en la clínica. Intentó hablar de cosas triviales en la sala de espera, cómo estaba yo, si el trabajo iba bien. Saqué el teléfono y respondí correos. No había nada más que decir. El técnico volvió a llamarnos desde la sala de espera con un gesto amable y una voz profesional, de esas que transmiten rutina y distancia al mismo tiempo. No era la primera vez que hacía ese trabajo, y se notaba. Nos condujo a una pequeña oficina blanca, demasiado iluminada, donde el aire olía a desinfectante y a papel recién impreso. Comenzó con las preguntas estándar, antecedentes médicos, historial familiar, datos generales. Emily respondió casi todo. Hablaba con soltura, como si llevara días preparándose mentalmente para ese interrogatorio. Yo me limité a escuchar, interviniendo solo cuando fue estrictamente necesario. Cuando llegó mi turno, me entregaron el hisopo. Un procedimiento simple, rápido, mecánico. Me pasé el algodón por el interior de la mejilla, lo deposité en el tubo y confirmé mis datos de contacto. Nombre completo, correo electrónico, número de teléfono. Los resultados estarán listos en aproximadamente una semana, dijo el técnico mientras escribía. Se los enviaremos por correo electrónico y también por correo postal, con una copia física. Con el correo electrónico es suficiente, respondí sin dudar. Emily levantó la vista de inmediato y me miró, claramente sorprendida. ¿No quieres la copia oficial impresa? El correo electrónico es lo bastante oficial para mí. No discutió, pero pude notar que esa respuesta no le gustó. Guardó silencio hasta que salimos del edificio. Apenas cruzamos la puerta, volvió a intentarlo, con un tono más suave, casi conciliador. Mira, sé que todo esto es incómodo, dijo, pero tal vez podríamos tomar un café. Solo hablar. Ver qué pasa después. Me detuve. Me giré hacia ella con calma, sin elevar la voz. Lo que pasa después es simple, le respondí. Esperamos los resultados. Si el examen dice que soy el padre, mi abogado se pondrá en contacto contigo para organizar lo que corresponda. Si no lo soy, no vuelves a contactarme nunca más. ¿Tu abogado? Preguntó, con auténtica sorpresa. No tiene por qué ser tan extremo. Sí, tiene que serlo. No añadí nada más. Caminé hacia mi coche, abrí la puerta y me fui sin mirar atrás. Los días siguientes se arrastraron con una lentitud desesperante. Intenté mantener la normalidad, trabajo, gimnasio, compras, llamadas pendientes. Desde fuera, mi vida seguía igual. Por dentro, todo estaba suspendido. Cada mañana, apenas abría los ojos, revisaba el correo. Era lo primero que hacía, incluso antes de levantarme de la cama. Lunes, nada. Martes, nada. Miércoles, silencio. Jueves, viernes, lo mismo. El sábado, a las 6:39 de la mañana, el teléfono vibró sobre la mesa de noche. El sonido fue suficiente para despertarme por completo. Un correo nuevo. Remitente, la clínica. Asunto, resultados de prueba de paternidad. Me incorporé de golpe. Abrí el mensaje con el pulgar todavía torpe por el sueño. Leí la primera línea. Volví a leerla. Una tercera vez, solo para asegurarme de no estar interpretando mal. Probabilidad de paternidad, 0%. No 15. No 5. Ni siquiera 1. 0 absoluto. Dejé el teléfono a un lado y me quedé mirando el techo durante varios segundos. Respiré profundo. Sentí como el aire entraba y salía de mis pulmones. Entonces sonreí. No fue alivio inmediato. Tampoco alegría. Lo primero que sentí fue algo mucho más firme, reivindicación. Esa sensación pesada y sólida de saber que no estaba equivocado. Que mi intuición había sido correcta desde el primer momento. Lo supe el día en que Emily apareció en mi puerta. El correo de Ryan, con su dirección copiada por error en aquel mensaje meses atrás, ya lo había dejado claro. Y ahora tenía una prueba irrefutable. Después llegó la rabia. No una rabia desbordada, sino una furia fría, calculada. Intentaron atraparme. Manipularme. Convertirme en la solución de un problema que no era mío. Emily quedó embarazada, probablemente de Ryan, tal vez de alguien más, y cuando la realidad la alcanzó, decidieron que yo debía asumir las consecuencias. Yo era el estable. El responsable. El que tenía un trabajo sólido y una vida ordenada. El que, según ellos, aceptaría sin protestar. Creyeron que simplemente asumiría la responsabilidad de un hijo que no era mío. Porque eso es lo que hacen los buenos hombres, ¿no? Me levanté de la cama, preparé café y abrí el portátil. No para escribir una carta emocional ni pedir explicaciones. Abrí un documento nuevo y empecé a planificar. 3 columnas. Primera columna, ¿quiénes debían saberlo? Segunda columna, ¿qué debían ver? Tercera columna, ¿cuándo debía enviarse?
La lista creció rápido. Mis padres. Ambos. Los mismos que defendieron a Ryan en Navidad. Los que dijeron que yo exageraba. Los que insistieron en que debía arreglar las cosas con Emily. Mis hermanas. Las que me acusaron de victimizarme. Las que me reprocharon haberme ido. Ryan, sin discusión. El grupo familiar. Ese chat que había silenciado 6 meses atrás, pero del que nunca me fui. Ashley, la novia de Ryan. 8 meses de relación y sin idea de nada de esto. Familia extendida, tíos, primos, cualquiera que tomó partido. Abrí un archivo PDF nuevo. Profesional. Limpio. Objetivo. Página 1, resultados de ADN. Nombres ocultos, excepto el mío como supuesto padre. El 0% resaltado con claridad. Página 2, línea de tiempo. Fechas. Hechos. Sin interpretaciones. Página 3, capturas de mensajes. Evidencia directa. Página 4, un solo párrafo, directo y final. Guardé el archivo. Abrí un correo nuevo. Añadí todas las direcciones. Adjunté el PDF. Asunto, para su información. Mi cursor quedó suspendido sobre el botón de enviar. Un clic. Solo uno. Y no quedaría nada en pie. Pensé en las cenas familiares. En los cumpleaños. En todo lo que desaparecería. Luego pensé en Ryan en mi cama. En mis padres defendiéndolo. En Emily pidiéndome ayuda por un hijo que no era mío. Hice clic. Las confirmaciones de lectura comenzaron a aparecer en menos de 2 minutos. El primer mensaje llegó a los 4 minutos. Mi hermana menor. ¿Qué es esto? 30 segundos después, mi hermana mayor. ¿Hablas en serio? No respondí. El teléfono empezó a sonar. Mamá. Rechazado. Papá. Rechazado. Mi hermana. Rechazado. A los 6 minutos, alguien reenvió el correo al grupo familiar. Lo activé solo para observar. 47 mensajes en 10 minutos. ¿Esto es real? Alguien llámelo. Esto tiene que ser un error. El mensaje de mi madre llegó al minuto 12. Esto tiene que ser falso. Ryan jamás haría algo así. Y en ese momento entendí algo con total claridad, ya no quedaba nada que rescatar. Mi padre fue quien tomó la primera decisión drástica, cortó toda comunicación con ella sin previo aviso. Poco después, apareció el mensaje en el grupo familiar. Tenemos que hablar de esto como familia. Era la típica frase que siempre se usaba cuando ya habían decidido de qué lado estaban. Durante horas, el chat se llenó de mensajes cruzados, reproches mal disimulados, intentos forzados de mediación y silencios incómodos. Al final, el ritmo bajó. Parecía que todos se habían calmado, o al menos habían decidido dejar de escribir. Yo no participé en esa conversación interminable. Me limité a observar, leyendo entre líneas lo que nadie decía de forma directa. Cuando el grupo quedó en silencio, escribí una sola respuesta. No fue impulsiva. Fue honesta. No hay familia. Ya no. La envié sin añadir nada más. Luego silencié el chat de nuevo. Esta vez, de forma definitiva. Apenas unos minutos después, mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo miré fijamente, con esa sensación incómoda que aparece cuando sabes que no va a ser una llamada cualquiera. Estuve a punto de ignorarla. De hecho, ya había deslizado el dedo para rechazarla cuando algo, una corazonada, quizá, me hizo contestar. ¿Hola? La voz del otro lado era femenina y temblorosa, como si estuviera conteniéndose para no romperse. ¿Esto es real? Preguntó. ¿Es verdad que Emily está embarazada? Reconocí la voz de inmediato. Era Ashley, la novia de Ryan. No me sorprendió que fuera ella quien llamara. Me sorprendió lo tarde que había llegado la verdad hasta ese punto. Según la prueba de ADN, respondí con un tono tranquilo, casi clínico, el bebé no es mío. El resto es bastante evidente. Hubo un silencio largo. Podía imaginarla sentada, quizá con el teléfono en la mano, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Él me dijo que, su voz se quebró, que no pasó nada después de esa vez. Juró que fue un error. Que lo terminó de inmediato. No fue una sola vez, dije sin elevar la voz. Y no lo terminó. El silencio regresó, más pesado que antes. Luego, un susurro. Soy una tonta. No, la corregí. Confiaste en alguien que no lo merecía. Eso no te hace tonta. Dudó antes de hablar otra vez. ¿Tú lo sabías? No, respondí. Me enteré hace unas semanas. Siento que te estés enterando así, pero merecías saberlo. No esperé respuesta. Colgué. Me sentí ligeramente culpable por hacerlo de ese modo, pero la verdad era simple, no tenía fuerzas para hacer de apoyo emocional de los daños colaterales de Ryan. Bastante había cargado ya. El teléfono volvió a vibrar casi de inmediato.
Esta vez no era un número desconocido. Mensaje de Ryan. Eres una basura. Acabas de arruinarlo todo. Lo leí varias veces, no porque dudara de la respuesta, sino porque me parecía casi absurdo. Finalmente escribí. No arruiné nada. Esto lo hiciste tú. Ustedes dos. Yo solo dejé de permitir que fuera mi problema. Bloqueé su número sin pensarlo más. Las llamadas empezaron a llegar desde otros teléfonos. Mensajes desde números que reconocía y otros que no. Los rechacé todos. Hasta que los golpes en la puerta comenzaron. No eran golpes tímidos. Eran firmes, insistentes. Me acerqué a la mirilla. Mis padres. Mi madre tenía el rostro desencajado, los ojos enrojecidos. Mi padre parecía furioso, con la mandíbula tensa. No abrí. Hijo, por favor, dijo mi padre desde el otro lado. Podemos arreglar esto. Solo déjanos entrar. Hablemos. Apagué el televisor. No quería ruido. No quería distracciones. Por favor, ahora era mi madre. Nosotros no sabíamos. Si lo hubiéramos sabido. Sabían lo suficiente, respondí con voz firme. Y aún así lo eligieron a él. Váyanse. Insistieron varios minutos más. Yo no respondí. Finalmente, se marcharon. Cuando miré el teléfono más tarde, habían pasado casi 3 horas. Tenía más de 80 llamadas perdidas y más de 150 mensajes. Personas que apenas formaban parte de mi vida ahora se sentían con derecho a opinar. Algunos mensajes fueron un alivio. Ya era hora. Te apoyamos. Nunca confié en Ryan. Hiciste lo correcto. Otros fueron exactamente lo que esperaba. Esto es cruel. Es tu hermano. La familia perdona. Estás destruyendo todo por un error. Bloqueé cada número que defendía a Ryan. Dejé solo a quienes entendieron que poner límites no es crueldad. Cerca de la medianoche, llegó un mensaje distinto. Ashley. Terminé con él. Confesó todo. Dijo que el bebé probablemente es suyo, pero que no estaba listo para enfrentarlo. Por eso Emily fue a verte a ti. Lo dijo como si fuera su plan de respaldo. No puedo creer que no lo haya visto antes. Lo siento. Y, sinceramente, hiciste lo correcto. Leí el mensaje 2 veces. No respondí. Tampoco la bloqueé. Me quedé sentado en silencio, mirando el teléfono, contemplando las consecuencias de todo. No sentía culpa. Tampoco alivio. Solo cansancio. Entonces entendí algo que hasta ese momento había ignorado. Seguía atrapado geográficamente. En la misma ciudad. En el mismo departamento. A pocos minutos de todos ellos. Había cortado los lazos emocionales, pero no los físicos. Abrí la laptop y busqué un correo antiguo. Asunto, posición en Denver, oportunidad de liderazgo. Un ascenso importante. Mudanza. Más responsabilidad. Más dinero. Lo había postergado porque no estaba listo. Ahora sí lo estaba. Me gustaría aceptar la posición. ¿Cuándo podría comenzar? Envié el correo y cerré la computadora. Me fui a dormir sin pensar más. A las 6 de la mañana llegó la respuesta. Podemos tenerte aquí en 2 semanas. El estipendio de vivienda comienza de inmediato. Recursos Humanos enviará el papeleo hoy. Bienvenido al equipo. 2 semanas. Ese mismo día avisé que dejaba el departamento. El contrato mes a mes facilitó todo. Luego fui a una tienda de telefonía. Nuevo número. Nuevo teléfono. Solo 5 personas recibieron el contacto nuevo. Nadie más. No avisé. No publiqué. Simplemente desaparecí. Durante días, el teléfono viejo vibró sin parar sobre la encimera. Lo revisaba una vez al día. Nunca respondí. Ashley me envió una última actualización. Ryan exigió una prueba de paternidad. Emily aceptó. Resultado, 99,97%. No tiene escapatoria. Apagué la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a paz. Ella ya estaba hablando con un abogado para reclamar manutención infantil. Leí el mensaje con calma, esbocé una sonrisa breve y no respondí. 2 días después llegó otro mensaje. Esta vez, más largo. Más cargado. Ryan estaba fuera de control. Había perdido su empleo. Faltó demasiadas veces, llamó diciendo que estaba enfermo cuando no lo estaba y, finalmente, dejó de presentarse. Su contrato de alquiler vencía al mes siguiente y no tenía cómo renovarlo. Según lo que me contaban, estaba considerando volver a vivir con mis padres. Pensaron que debía saberlo. Tampoco respondí. Pero sí, claro que quería saberlo. Mi madre intentó comunicarse conmigo en el trabajo. La recepcionista le informó que ya no trabajaba allí. Técnicamente era cierto, me había trasladado de puesto. Entró en pánico. Probó con mi antiguo correo electrónico, pero el mensaje regresó automáticamente.
Entonces escribió en el grupo familiar. Desactivé el silencio del chat por última vez, solo para observar. ¿Alguien tiene forma de comunicarse con él? Necesitamos pedirle perdón, por favor. Alguien debe tener su nuevo número. Mi hermana mayor contestó poco después. Tal vez no quiere que lo contacten. Luego, nada. Silencio absoluto. Por primera vez, tuve la certeza de que lo habían entendido. No estaba ocultándome. No estaba tomándome un tiempo. No estaba enfriándome. Me había ido de verdad. Mi hermana menor encontró mis redes sociales. Hacía meses que no las revisaba. Me escribió un mensaje directo. Entiendo que estés enojado, pero esto es extremo. Seguimos siendo familia. No puedes borrarnos así. Entré una sola vez. Leí el mensaje. Cerré la sesión. Desactivé la cuenta. La semana siguiente me dediqué a empacar de forma metódica, casi clínica. Sin nostalgia. Sin ceremonias. Las fotos familiares fueron a la basura. Los regalos de Emily, donados. Todo lo que tuviera relación con mi vida anterior debía desaparecer. Los muebles que ellos me habían ayudado a mover alguna vez. Vendidos o abandonados. Los libros que me habían recomendado. Incluso la cafetera que mi madre me había regalado. También. Conservé 2 maletas con ropa. Una caja con lo esencial, documentos, portátil, algunas herramientas básicas. Nada más. En 10 días, el departamento estaba casi vacío. Solo lo imprescindible. Un colchón en el suelo, un par de platos, el televisor sobre una mesa plegable. El sofá, la cama, la mesa, todo vendido. La última noche pedí comida china. Comí directamente del envase, sentado en el suelo, viendo un partido de baloncesto en la computadora portátil. Sin música. Sin recuerdos. Solo yo y el eco del lugar vacío. No me sentía feliz. Todavía no. Pero sí más liviano. Como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y, de pronto, lo hubiera dejado atrás. Dormí profundamente. Sin sueños. El día de la mudanza fue un sábado por la mañana. Cargué el coche, 2 maletas, una caja, el bolso del portátil. Todo lo que poseía cabía en un sedán. Miré el departamento por última vez. Paredes limpias. Suelo impecable. Como si nunca hubiera vivido allí. Cerré la puerta. Dejé las llaves en el buzón del propietario. Me senté al volante y encendí el motor. Entonces vibró el teléfono. Era un número desconocido. El nuevo teléfono, el que solo 5 personas tenían. Debería haberlo ignorado. Debería haber arrancado y marcharme. Pero algo me hizo contestar. Hijo, la voz de mi padre sonaba quebrada, cruda. Por favor, no cuelgues. No respondí. Tu madre está devastada. No duerme desde hace una semana. Ryan, él no está bien. Va a volver a casa. Todo se está desmoronando. ¿Podemos hablar? Solo una vez. Estaba allí, con el motor encendido, el coche cargado, 14 horas de distancia hasta Denver. Todo lo que había construido en las últimas 2 semanas, la ruptura limpia, el comienzo nuevo, la separación total, pendía de lo que dijera a continuación. «Habla», dije. «Tienes 2 minutos». Escuché cómo tomaba aire. Se oía tráfico de fondo. Estaba afuera, seguramente para que mi madre no escuchara. «Sé que estás enojado», empezó. «Y tienes derecho. Pero debes entender que intentábamos mantener unida a la familia. Ryan cometió un error, sí, pero sigue siendo tu hermano». «Detente», lo interrumpí. «No llamas porque entiendas lo que hicieron. Llamas porque ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Eso no es». «Sí lo es. No estás arrepentido de haber defendido a Ryan. Estás arrepentido de que todo les explotara en la cara. No te duele haberme pedido que lo perdonara. Te duele que yo me haya ido. Mamá no llora porque extrañe la unión familiar, llora porque sabe que eligió mal. Ryan no sufre porque haya aprendido algo, sino porque sus actos lo alcanzaron. ¿Y tú?». Hice una pausa. «Tú llamas porque ahora la familia queda mal. Porque la gente pregunta. Porque ya no pueden fingir que todo está bien. Eso no es justo». «Tienes razón. No es justo. Nada de esto lo ha sido. No fue justo llegar antes a casa y encontrar a mi hermano en la cama con mi prometida. No fue justo ir a Navidad buscando apoyo y recibir reproches. No fue justo que Emily apareciera embarazada intentando que yo criara el hijo de Ryan». Mi padre guardó silencio. «Lo elegiste», continué. «Cada vez, lo elegiste a él. Me pediste que lo perdonara, que pensara en la familia, pero nunca le exigiste responsabilidad. Nunca le dijiste que lo que hizo era imperdonable. Solo querían que yo callara para que todo fuera más fácil. Intentábamos protegerlos a ambos». «No». «Estaban protegiéndolo a él. Yo no necesitaba protección.
Necesitaba que mi familia me respaldara. Y no lo hicieron. Suspiró con fuerza. ¿Y ahora qué? ¿Vas a desaparecer? ¿Nunca más hablarnos? Sí. Exactamente eso. Eso no es propio de ti. Ya no sé quién eres. No lo sabes desde hace 6 meses y no lo vas a descubrir ahora. Por favor, piénsalo. Lo he pensado durante 6 meses. Lo pensé en Navidad. Lo pensé cuando Emily apareció embarazada. Lo pensé cuando les envié los resultados del ADN. Y lo estoy pensando ahora. Mi respuesta no cambia. Corté la llamada sin despedirme. Eliminé el número. Apagué el teléfono y lo dejé fuera de mi alcance, como si ya no me perteneciera. Ajusté el espejo, respiré hondo y salí del estacionamiento sin mirar atrás. El trayecto fue largo, silencioso y deliberado. No conduje con prisa, tampoco con miedo. Paré cuando el cuerpo lo pidió, o combustible, café barato, baños de carretera. Nada más. En algún punto del camino, el cansancio me venció y dormí en el coche, con el respaldo inclinado y el abrigo cubriéndome hasta el pecho. No fue incómodo. Fue suficiente. Al amanecer, la luz entró por el parabrisas y me despertó antes que el reloj. Arranqué otra vez. Kilómetro tras kilómetro, sentí como algo dentro de mí se acomodaba. No era euforia. Era estabilidad. Como si, después de meses de ruido, el mundo hubiera bajado el volumen. Cuando las montañas comenzaron a dibujarse en el horizonte, entendí que ya no estaba huyendo. No estaba escapando de una familia rota ni de decisiones ajenas. Estaba avanzando hacia un lugar donde nadie me debía nada y yo no debía explicaciones. Denver no me recibió con promesas, sino con orden. Calles limpias, aire frío, una rutina por construir desde cero. El trabajo fue exigente desde el primer día. Horarios largos, presión constante, responsabilidades claras. Exactamente lo que necesitaba. Cada jornada terminaba cansado, pero con la mente ocupada en el presente, no en el pasado. Una noche, después de una semana intensa, me sorprendí sentado en el borde de la cama, repasando el día sin rabia, sin reproches, sin conversaciones pendientes en la cabeza. Solo hechos, solo planes. Ahí entendí que no había ganado nada. Pero tampoco había perdido. Había elegido. Y, por primera vez en mucho tiempo, esa elección era solo mía.